Buenas noches, mi nombre es Juan José Ardila, soy del grupo 8 con mi compañera Marjorie Triana y en este video se estará socializando el trabajo del estudio cohorte y el estudio caso control, las ventajas, desventajas y semejanzas. En el estudio cohorte, sus ventajas, sus dos ventajas sería el estudio a las exposiciones raras y que proporciona la mejor información para estudiar la causa de la enfermedad. En el estudio caso control, sus ventajas serían útil para el estudio de eventos raros y sencillo para investigar las causas de la enfermedad. Como desventajas del estudio cohorte, no es bueno para estudiar enfermedades raras y suelen ser muy caras porque necesitan gran tamaño de muestra. En sus desventajas del estudio cohorte, en las desventajas del estudio caso control, no son estudios transversales y solo permite o puede estudiar solo una variable de resultado, que es algo muy complicado. Como semejanzas tenemos en el estudio caso cohorte y en el estudio caso control que el estudio se basa en la observación. Y en sus diferencias del estudio cohorte, el estudio lo basa en personas sanas o en expuesto a un riesgo. Y en el estudio caso control se diferencia en buscar las posibles causas. Igualmente pasamos a las fórmulas. En este presentamos las fórmulas de las cohortes, que es el riesgo relativo, que es igual a IA1 sobre IA0. Como ejemplo para el estudio del caso cohorte sobre el túnel del carpio de la obesidad, en una cohorte de 250 pacientes hay 120 trabajadores que sufren de obesidad y 105 que no sufren de obesidad. Al cabo de 6 años, se evidencia 54 pacientes que padecen del túnel del carpio entre los trabajadores que sufren de obesidad, frente a 18 del grupo que no sufren de obesidad. En la fórmula que aplicamos, lo vamos a aplicar, en IA1 es igual a 54 pacientes que padecen del túnel del carpio sobre 120 trabajadores que sufren de obesidad. Esto nos da un total de 0.45. IA0, la siguiente fórmula, 18 del grupo que no sufren de obesidad sobre 105 que no sufren de obesidad, de los trabajadores que no sufren de obesidad. Esto nos da un total de 0.17. Y para hallar el riesgo relativo, como lo dice la fórmula, que es igual a IA1 sobre IA0, que serían los resultados de 0.45 de IA1 sobre 0.17 de IA0. Esto nos da un resultado de riesgo relativo de 2647. En el estudio caso control tenemos aplicado el siguiente cuadro para poder hallar las fórmulas, los que sí están expuestos y los que no están expuestos, de casos y controles. En los estudios de caso y control es posible estimar el riesgo relativo a través de la razón ventaja o DDS ratio. Explicaremos en el siguiente paso la fórmula, donde I1 sobre I0 representa la tasa de incidencia en expuestos y no expuestos. A1 y A0 son el número de casos expuestos y no expuestos. R1 y R0 el tiempo en riesgo, o sea, número de años personas, para los expuestos y no expuestos. También donde A1 sobre A0 es la razón entre casos expuestos y casos no expuestos, es decir, A sobre B en el cuadro, si los controles han sido seleccionados de manera que reflejen la distribución de la exposición de la población a estudiar. C sobre D es un estimador de R1 sobre R0. En conclusión, la razón de la ventaja es un estimador del riesgo relativo, RR. Se aplicaría la siguiente fórmula: riesgo relativo es igual a paréntesis A sobre B, cierra paréntesis, sobre, abre paréntesis, C sobre D, cierra paréntesis, que eso da un total de AD sobre BC. La enfermedad a evaluar es el síndrome del túnel del carpio sobre la obesidad. Ejemplo: se cree que la obesidad puede ser un factor de riesgo para los trabajadores sufrir del túnel del carpio. Para eso se selecciona 180 trabajadores, de los cuales 120 padecen del túnel del carpio.
De los 120 casos, 83 sufren de obesidad frente a 42 de los controles. Lo aplicamos al cuadro, llevamos esto al cuadro. Casos de los que están expuestos son 83 y los que no están expuestos de los casos son 37. Del control, 42 sí están expuestos y 18 no están expuestos. Aplicamos la fórmula de riesgo relativo, 83 sobre 37 sobre 42 sobre 18. Esto nos da un total de riesgo relativo de 2.243 sobre 2.333. 83 hace referencia a los casos que sí están expuestos sobre 37 de los que no están expuestos. Y 42 de los que sí están expuestos sobre los 18 que no están expuestos de control. A esto tenemos que, nos da el resultado que sería riesgo relativo. Para poder hallar riesgo relativo tenemos que dividir 2.243 sobre 2.333. Eso nos da un resultado de riesgo relativo del 0.961. Igualmente se puede decir ODDS ratio 83 por 18 sobre 42 por 37. Eso nos da 1494 sobre 1554. Y el ODD ratio es de 0.961. Muchas gracias por su atención.